La mayoría de las personas le tienen miedo a la soledad, hacen lo que sea por evitarla, relaciones que no los llenan, amistades por conveniencia, horas perdidas en redes sociales solo para no sentirse solos, conversaciones vacías que llenan el tiempo pero no el alma, ruido constante que actúa como anestesia contra el silencio, porque el silencio duele cuando no sabes estar en él. Pero Brian Tracy dice algo que va a cambiar tu manera de pensar. Las personas más poderosas del mundo aprendieron a estar solas, no porque no pudieran estar acompañadas, no porque fueran antisociales, no porque el mundo los hubiera rechazado o porque hubieran renunciado a las relaciones, sino porque descubrieron algo que la mayoría nunca descubre, que en la soledad no estás con nadie, estás con todo, estás con tu mente sin filtros, con tus valores sin audiencia, con tus sueños sin el peso del juicio ajeno, con la versión más honesta de ti mismo, la que no actúa, la que no performa, la que simplemente es. Y esa persona, cuando la conoces de verdad, cuando la enfrentas sin escapatoria y aprendes a habitar ese espacio contigo mismo, se vuelve invencible. No porque no sienta miedo, sino porque ya no depende de nadie más para sentirse completa. Eso es lo que vamos a construir hoy. Quiero describirte algo que ocurre millones de veces al día en todo el mundo. Una persona se queda sola, 5 minutos, quizás 10, y de inmediato, antes de que el silencio tenga tiempo de instalarse, la mano busca el teléfono. Automáticamente, sin haberlo decidido, sin haberlo planeado, redes sociales, noticias, vídeos, música, cualquier cosa que llene ese espacio antes de que el silencio pueda hablar. ¿Por qué? No porque haya algo urgente en el teléfono, no porque el contenido sea valioso, sino porque el silencio incomoda, porque estar solos con nosotros mismos genera una fricción que el cerebro, en su búsqueda constante de comodidad inmediata, quiere eliminar lo más rápido posible, y lo que la mayoría no comprende es que esa huida tiene un costo enorme. Cada vez que huyes del silencio te estás diciendo a ti mismo algo muy específico: no soy suficiente compañía para mí mismo. Mis propios pensamientos son una amenaza que debo evitar. Necesito estímulos externos para sentirme bien. Esas no son solo actitudes, son declaraciones de identidad y se consolidan con cada repetición. Con el tiempo construyen a alguien que literalmente no puede estar solo. No puede sentarse en silencio por más de 2 minutos sin ansiedad. No puede tomar decisiones importantes sin consultar a alguien. No puede encontrar dirección interior porque nunca ha pasado suficiente tiempo en su propio interior para desarrollarla. Y esa dependencia, esa incapacidad de habitar el propio silencio, es una de las formas más profundas y menos reconocidas de fragilidad. Porque si no puedes estar contigo mismo, ¿quién eres cuando todo lo externo desaparece? Déjame llevarte a 3 momentos específicos. El primero, son las 7 de la mañana. Acabas de despertar. La casa está en silencio. Nadie te necesita todavía. El día no ha comenzado a exigirte. Es el momento perfecto para estar contigo mismo, para pensar, para reflexionar, para conectar con lo que realmente importa. ¿Qué hace la mayoría de las personas en ese momento? Agarra el teléfono, revisa notificaciones, se sumerge en el contenido de otros, llena el único momento del día donde el silencio era posible con el ruido de un mundo que no le pertenece, y el día comienza sin un solo pensamiento propio, sin una sola intención deliberada, sin un solo momento de contacto real con uno mismo. El segundo momento, una tarde libre, sin obligaciones, sin agenda, sin nadie esperándote. Para alguien que sabe estar solo, ese es un regalo extraordinario. Tiempo para pensar, crear, planificar, descansar de verdad, profundizar en algo que importa. Para alguien que no sabe estar solo es casi una condena, una incomodidad que hay que resolver, un vacío que hay que llenar urgentemente con planes, con compañía, con cualquier cosa que impida el encuentro con uno mismo. El tercer momento, una crisis, una ruptura, una pérdida, un fracaso que te deja por un tiempo genuinamente solo. Y en ese momento la persona que nunca aprendió a estar sola se derrumba, no porque la crisis sea insoportable, sino porque no tiene los recursos interiores para habitarla, porque toda su fortaleza dependía del exterior, y el exterior se fue. La persona que sí aprendió a estar sola, en cambio, encuentra en ese momento algo inesperado: recursos, claridad, una profundidad que no sabía que tenía, no porque el dolor sea menor, sino porque tiene una relación con sí misma lo suficientemente sólida como para no colapsar cuando el mundo exterior falla. Ese es el campo de batalla, el silencio, la soledad, ese territorio que la mayoría evita y que los más poderosos han aprendido a habitar como hogar.
Quiero decirte por qué realmente le tememos a la soledad. No es el aburrimiento. El aburrimiento es tolerable, se resuelve con cualquier actividad. No es la tristeza. La tristeza tiene sus propios mecanismos de expresión y resolución. El miedo real a la soledad es el miedo a lo que aparece cuando todo el ruido externo se apaga, porque cuando te quedas solo, realmente solo, sin distracciones, sin audiencia, sin el rol que juegas frente a los demás, aparece la voz, la que te pregunta si estás viviendo la vida que elegiste o la que heredaste por defecto, la que te recuerda el sueño que abandonaste, la que señala la distancia entre quién eres y quién querías ser, la que nombra las decisiones que evitas tomar, la que articula las conversaciones que temes tener. Esa voz no es el enemigo, es la más honesta que tienes, pero la mayoría de las personas ha pasado tanto tiempo huyendo de ella que ya no puede distinguir entre el miedo a estar sola y el miedo a esa verdad que la soledad trae consigo. Y entonces huyen del silencio, de la quietud, de sí mismas, con relaciones que llenan el tiempo pero no el alma, con compromisos que justifican la ausencia de introspección, con el scroll infinito que anestesia la conciencia durante horas. Brian Tracy lo comprendió con una claridad que define toda su filosofía. El éxito comienza en el interior. Todo logro externo es el reflejo de un mundo interno ordenado, claro y alineado. No puedes ordenar un mundo interior que nunca visitas. No puedes alinear valores que nunca examinas. No puedes construir una identidad sólida si siempre estás actuando para una audiencia y nunca estás siendo para ti mismo. La soledad no es el problema, es el diagnóstico y también es la cura, el método. 6 pilares para convertir la soledad en fortaleza. Pilar 1. Redefinir la soledad de amenaza a territorio de poder. Antes de hacer cualquier cosa práctica, necesitas hacer algo más fundamental. Necesitas cambiar la historia que te cuenta sobre estar solo, porque la historia que tienes sobre la soledad determina cómo la experimentas antes de que comience. Si la historia dice estar solo es señal de que no me quieren, de que algo está mal, de que soy menos, cada momento de soledad activa esa narrativa. Y la narrativa genera la emoción, y la emoción impulsa la huida. Los grandes pensadores, los grandes líderes, los grandes creadores de la historia humana tenían una historia diferente sobre la soledad. Marco Aurelio buscaba deliberadamente el silencio en medio del caos del imperio, no porque nadie quisiera estar con él, sino porque sabía que sus mejores pensamientos, sus decisiones más sabias, su claridad más profunda, solo aparecían en ese espacio. Nikola Tesla pasaba horas solo, en silencio, visualizando sus inventos con tal detalle que podía hacer funcionar las máquinas en su mente antes de construirlas en el mundo. Einstein caminaba solo durante horas, no por excentricidad, por necesidad creativa. Brian Tracy dedica cada mañana tiempo a lo que él llama tiempo de quietud, tiempo sin agenda, sin dispositivos, sin demandas, solo él y sus pensamientos, y atribuye a esa práctica una parte significativa de su claridad estratégica y su creatividad. La nueva historia sobre la soledad no dice estoy solo porque no tengo a nadie, dice estoy solo porque me tomo en serio, porque mi mente merece tiempo sin ruido, porque las decisiones más importantes de mi vida merecen el espacio para ser pensadas con profundidad. Esa historia no se instala de un día para otro, se construye con repetición, con la práctica deliberada de elegir el silencio y descubrir una y otra vez que no es una amenaza, es un hogar. Pilar 2. La práctica del silencio deliberado. Construye tu santuario interior. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia, y como toda habilidad se desarrolla con práctica deliberada. No esperes sentirte cómodo en el silencio antes de practicarlo. La comodidad viene después, no antes. Así se construye la práctica. Comienzas con 15 minutos al día, idealmente en la mañana, antes de que el mundo comience a hacer demandas, antes de que el teléfono entre en escena, antes de que los roles del día se activen. 15 minutos, sin teléfono, sin música, sin podcast, sin ningún estímulo externo, solo tú. Y un cuaderno si lo deseas. En esos 15 minutos no tienes que meditar en el sentido formal, no tienes que vaciar la mente, no tienes que alcanzar ningún estado especial, solo tienes que estar presente con lo que sea que aparezca, pensamientos, emociones, preguntas, imágenes, ideas, lo que venga. Observa sin juzgar, sin correr hacia el teléfono cuando la incomodidad llegue, sin buscar distracción cuando el silencio apriete. Quédate, como un acto de respeto hacia ti mismo,
como una declaración de que tu mente interior merece tu atención tanto como el mundo exterior, con el tiempo, y esto es lo que la mayoría no sabe porque nunca llega suficientemente lejos, ese tiempo de silencio se convierte en el más productivo del día, no porque estés haciendo más, sino porque estás pensando mejor, con más profundidad, con más claridad, con menos ruido entre tú y tus propias verdades. Las soluciones que no encontrabas aparecen, las decisiones que posponías se aclaran, la dirección que buscabas afuera resulta estar adentro, siempre estuvo adentro. Esto no es un hábito de bienestar, es una herramienta estratégica de alto rendimiento, trátala como tal. Pilar 3. El encuentro con uno mismo, las preguntas que cambian todo. La soledad productiva no es pasiva. No es simplemente sentarse en silencio esperando que algo ocurra. Es activa, es un encuentro deliberado con las preguntas más importantes, las preguntas que el ruido externo impide que lleguen, las que tu mente evita cuando tiene suficientes distracciones disponibles, las que solo emergen cuando el silencio tiene el espacio necesario para traerlas. Brian Tracy enseñó que las personas de alto rendimiento se hacen habitualmente preguntas que la mayoría nunca se hace. Y esa diferencia, esa práctica de la autoevaluación profunda, es una de las fuentes más consistentes de crecimiento acelerado. Aquí están las preguntas que deberían hacerse en tu tiempo de soledad. No todas cada día, pero sí con regularidad suficiente para que tu vida no avance por inercia sino por intención. La primera, ¿estoy viviendo la vida que elegí o la que me tocó por defecto? No la versión cómoda de esta pregunta, la versión honesta, la que examina si tu trabajo, tus relaciones, tu lugar de residencia, tus hábitos cotidianos son el resultado de decisiones deliberadas o simplemente de lo que fue ocurriendo. La segunda, ¿quién sería yo si nadie me estuviera mirando? Esta pregunta revela la brecha entre la identidad pública que construyes para los demás y la identidad real que habita en tu interior. Y esa brecha, cuando existe y es grande, es una fuente constante de agotamiento y vacío. La tercera, ¿en qué estoy invirtiendo mi energía que no me acerca a quien quiero ser? No en términos de productividad superficial, en términos de identidad profunda. ¿Qué relaciones, hábitos, compromisos y actividades están consumiendo tu recurso más valioso sin construir nada que realmente importe? La cuarta, ¿qué haría si supiera que no puedo fallar? Esta no es una pregunta de fantasía, es una pregunta diagnóstica. Revela lo que realmente quieres antes de que el miedo al fracaso intervenga y lo distorsione. Estas preguntas, hechas con honestidad y en el espacio que solo la soledad puede proporcionar, son más transformadoras que la mayoría de los libros de autoayuda que leerás en tu vida, no porque contengan respuestas mágicas, sino porque obligan a una honestidad que el ruido constante hace imposible. Pilar 4. Construye tu mundo interior, la biblioteca del yo. Una de las razones por las que las personas no pueden estar solas es que no tienen un mundo interior suficientemente rico para habitar. Y eso no es un defecto, es una consecuencia. Cuando pasas la mayoría de tu vida consumiendo el mundo interior de otros, cuando tus horas de silencio potencial se llenan con el contenido, las opiniones y los mundos de otras personas, tu propio mundo interior se empobrece, no por falta de capacidad, por falta de cultivo. El mundo interior se construye, se riega, se expande deliberadamente con las experiencias, ideas y reflexiones que eliges integrar, y la soledad es el espacio donde ese mundo interior se desarrolla y profundiza. Aquí está la práctica concreta, leer libros que desafíen tu pensamiento, no que confirmen lo que ya crees, no por cantidad, por profundidad. Un libro leído con atención plena y reflexionado en silencio vale más que 10 libros consumidos como entretenimiento. Escribir, no para publicar, para pensar, porque la escritura hace visible lo que la mente mantiene nebuloso. Externalizar el pensamiento en papel es una de las formas más poderosas de procesarlo, clarificarlo y profundizarlo. Reflexionar sobre las experiencias, no solo vivirlas. La mayoría de las personas acumula experiencias sin extraer su aprendizaje. La soledad deliberada es el espacio donde las experiencias se convierten en sabiduría. Cada libro que integras, cada reflexión que escribes, cada experiencia que procesas en silencio es un ladrillo de tu mundo interior, de esa riqueza interna que hace que la soledad no sea vacío sino plenitud. Porque cuando tu mundo interior es rico, la soledad no es la ausencia de compañía, es la mejor compañía posible. Pilar 5. La independencia emocional deja de necesitar para empezar a elegir. Aquí está una de las verdades más incómodas sobre la incapacidad
incapacidad de estar solos. Muchas personas no están en sus relaciones porque las eligieron libremente. Están en ellas porque las necesitan, porque sin ellas el vacío interior sería insoportable, y hay una diferencia fundamental, una diferencia que lo cambia todo, entre relacionarse desde la necesidad y relacionarse desde la elección. Relacionarse desde la necesidad significa que usas a las personas como anestesia para tu propia incomodidad interior, las buscas cuando el silencio aprieta, las necesitas para validar tus decisiones, dependes de su aprobación para sentirte suficiente, te adaptas a lo que quieren para no perder la compañía que necesitas. Eso no es una relación, es una dependencia con nombre de relación. Relacionarse desde la elección significa algo radicalmente diferente, significa que puedes estar solo y estar bien, que el silencio no te aterra, que tu autoestima no depende de la validación externa, que eres completo antes de que llegue nadie, y desde esa completitud eliges a las personas no porque las necesites, sino porque las quieres, porque enriquecen una vida que ya es rica, porque suman a una identidad que ya es sólida. Esa es la base de las relaciones más profundas y más libres que existen, porque cuando dos personas completas se encuentran, no hay dependencia que distorsione, no hay necesidad que manipule, no hay miedo a la pérdida que envenene el presente, solo la libre elección de estar juntos, que es la forma más pura de amor y amistad que existe. Aprender a estar solo no te aísla, te libera para conectar de verdad. Eso es independencia emocional, y se construye en el silencio, en la soledad deliberada, en el encuentro honesto con uno mismo que solo ocurre cuando dejas de huir. Pilar 6. El blindaje de la identidad solitaria. Quien sabe estar solo no puede ser manipulado. Voy a decirte algo sobre la soledad que raramente se menciona en las conversaciones sobre desarrollo personal. La persona que sabe estar sola es extraordinariamente difícil de manipular. ¿Por qué? Porque la manipulación, en casi todas sus formas, opera a través de una sola palanca: el miedo a perder algo externo, la aprobación, la compañía, la validación, el amor, la pertenencia. Quien depende de esas cosas para sentirse bien puede ser controlado a través de ellas. El manipulador, consciente o inconscientemente, amenaza con retirarlas, y la persona dependiente ajusta su comportamiento para no perderlas. Quien no depende de ellas, en cambio, no tiene ese punto de presión, no porque no valore las relaciones, sino porque su bienestar no depende de ellas de manera fundamental. Y esa independencia es una forma de poder que va mucho más allá de la productividad o el éxito material. Es la libertad de decir lo que piensas sin miedo a perder la aprobación, de mantener tus valores bajo presión social, de salir de situaciones que no te sirven sin el terror al vacío, de tomar decisiones basadas en tus propios criterios en lugar de en lo que otros esperan. Brian Tracy lo llama la autoestima basada en el interior, no en el exterior, y la considera la base psicológica más sólida sobre la que puede construirse cualquier forma de éxito sostenido, porque quien necesita aprobación externa para sentirse bien, vivirá siempre al servicio de esa aprobación, y quien vive al servicio de la aprobación ajena nunca puede ser completamente fiel a sí mismo. La soledad, practicada con consistencia y profundidad, construye esa autoestima interior, ese centro de gravedad propio que no se mueve con el viento de la opinión ajena. Eso es blindaje mental, eso es invencibilidad real, no la ausencia de adversidad, la incapacidad de ser definido por ella. Quiero ser honesto contigo sobre algo. Los primeros días de práctica deliberada de la soledad no serán cómodos. La incomodidad llegará, la inquietud, el impulso de buscar el teléfono, la voz que dice que esto es pérdida de tiempo, la resistencia que aparece cada vez que estás a punto de encontrarte con algo que llevas tiempo evitando. No te sorprendas, eso es exactamente lo que debe ocurrir. Esa incomodidad no es señal de que algo está mal, es señal de que algo real está ocurriendo, de que estás en el umbral de un territorio que no habías explorado con suficiente profundidad. Y del otro lado de esa incomodidad hay algo que la mayoría de las personas nunca llega a encontrar: una quietud que no depende de las circunstancias, una claridad que no necesita validación externa, una confianza que no se basa en los resultados sino en el conocimiento profundo de quién eres y de lo que puedes, una relación contigo mismo que es la base de todas las demás relaciones, la más importante que tendrás en tu vida, la única que no puede ser quitada, la única que dura mientras dures tú. ¿Vale la pena la incomodidad inicial? Pregúntate
Pregúntale a cualquier persona que haya desarrollado esta habilidad, a cualquier líder, filósofo, artista o pensador que haya encontrado en la soledad no su prisión sino su fuente, la respuesta siempre es la misma. No solo valió la pena, fue la inversión más transformadora de su vida. Volvamos al principio. La mayoría de las personas le tienen miedo a la soledad, y ahora entiendes por qué. No porque la soledad sea peligrosa, sino porque revela. Porque en el silencio aparece la verdad que el ruido suprime, porque en el encuentro con uno mismo se clarifica la distancia entre quién somos y quién queremos ser. Y esa claridad, aunque a veces duele, es el material más valioso que existe para construir una vida real. Los más grandes pensadores de la historia humana lo sabían. Blaise Pascal escribió que todos los problemas de la humanidad vienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo en una habitación en silencio. No exageró, porque cuando no puedes estar solo, necesitas del mundo exterior para existir, y quien necesita del mundo exterior para existir vive a su merced, reaccionando a sus estímulos, adaptándose a sus expectativas, eligiendo según sus presiones. Cuando aprendes a estar solo, el mundo exterior sigue existiendo, pero ya no te define, ya no te controla, ya no es la fuente de tu bienestar ni el árbitro de tu valor. Eres tú quien elige cómo relacionarte con él. Desde un centro de gravedad propio que no se mueve, eso es invencibilidad, no la ausencia de golpes, la certeza de que ningún golpe puede derrumbarte del todo, porque lo que te sostiene está adentro, y lo que está adentro nadie puede quitártelo. Brian Tracy pasó décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo, y encontró en todas ellas, independientemente de su campo, su cultura o su época, una constante que raramente se menciona en los titulares sobre su éxito. Tenían una relación profunda y sólida consigo mismas, sabían quiénes eran, sabían lo que querían, sabían lo que valían, y ese conocimiento no venía de afuera, venía de años de conversaciones honestas consigo mismas en el espacio que solo la soledad puede proporcionar. Hoy tienes una elección, puedes terminar este video y volver al ruido, al scroll, a la compañía que no llena, a la huida que parece cómoda hasta que ya no lo es, o puedes hacer algo diferente, algo que muy pocas personas hacen. Puedes elegirte, puedes decir por primera vez o por primera vez en mucho tiempo que tu mundo interior merece atención, que el silencio merece ser habitado, que la relación más importante de tu vida merece ser cultivada con la misma intención con la que cultivas cualquier otra cosa que valoras. Suscríbete por ti, no por el canal, como un acto de compromiso con esa versión tuya que ha estado esperando que le hagas espacio, como la primera microdecisión de alguien que deja de huir y empieza a encontrarse. Y en los comentarios escribe esto, no como un gesto vacío, como una promesa a la única persona que nunca podrás abandonar del todo. Aprendo a estar conmigo, y en ese encuentro me vuelvo invencible. Esas palabras, ese decreto, ese primer paso hacia adentro. Nos vemos en el próximo video, con más silencio, con más profundidad, con más poder.